¿Será que existen criaturas así en el mundo? Algunas personas juran que sí, dicen que ya las han encontrado, pero nunca se ha confirmado ninguna prueba. A estas entidades se las conoce como animales misteriosos no identificados, o como muchos prefieren llamarlas, leyendas urbanas vivas. Bienvenido a nuestra nueva serie sobre criaturas desconocidas. ¿Estás preparado? Entonces, empecemos. Van Meter, una pequeña ciudad en el sur de Iowa, ubicada al oeste de Des Moines. A principios de 1840, el gobierno de Estados Unidos forzó, mediante tratados, a la tribu Sauk y a la tribu Fox a migrar hacia el oeste, obteniendo así el control sustancial de esas tierras. Suelo fértil y productos abundantes pronto atrajeron a un gran número de colonos blancos. Se levantaron cabañas, iglesias, y con el tiempo, más y más inmigrantes llegaron aquí en busca de oportunidades. Pero también trajeron consigo algo más, una enorme variedad de creencias religiosas, creencias sobrenaturales, incluso elementos de brujería y adoración de lo desconocido. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras nacía la ciencia moderna, el público aún convivía con fenómenos que simplemente no tenían explicación. Y es justo sobre eso que hoy quiero hablarte. Un suceso que no solo sacudió a toda una comunidad, sino que también alteró la percepción de la realidad para quienes lo vivieron. Hablamos de un ser, un hombre cisne, o mejor dicho, de uno de los reportes más extraños jamás registrados en Estados Unidos. Una criatura alada, mitad humano, mitad animal, conocido como el monstruo de Van Meter, o como algunos le llaman, el visitante de Van Meter. Su nombre varía según los informes de la prensa de aquella época, pero las descripciones son casi idénticas. Un ser volador, mitad humano, mitad animal, con una altura de aproximadamente 2,5 a 3 metros. Alas enormes, similares a las de un murciélago, pero desproporcionadamente grandes, ojos rojos brillantes, y un extraño apéndice en la coronilla, una especie de cuerno o protuberancia que emitía luz propia, como un faro vivo. Y si eso no fuera suficiente, era, según los testigos, inmune a las balas, como si no perteneciera a este mundo. En el año 2013, 3 investigadores paranormales estadounidenses, Chad Lewis, Noah Voss y Kevin Lee Nelson, realizaron una investigación profunda sobre este caso. Toda la información recopilada fue publicada en el libro The Van Meter Visitor, el visitante de Van Meter. A continuación utilizaremos el contenido de ese libro como fuente principal, junto con los informes de prensa de la época, para contarte esta historia. En orden cronológico, todo comenzó alrededor de la 1 a.m. del 29 de septiembre de 1903. Julius Griffith, comerciante de herramientas agrícolas de la ciudad de Van Meter, regresaba a casa como de costumbre. Al pasar frente al edificio de Mather & Gregg, notó algo absolutamente desconcertante. Una luz intensa proveniente del techo, como si fuera un faro, pero allí jamás había habido una luz. Su primer pensamiento fue lógico. Debe ser un ladrón. Quizás alguien subió al techo con una linterna. Se acercó con cautela hacia el edificio, pero cuando estaba a punto de llegar, ocurrió algo totalmente inesperado. Esa luz se desplazó. Simplemente cruzó la calle por el aire pasando de un techo al otro. En ese instante, Julius supo que definitivamente no era un ladrón, pero lo que acababa de ver tampoco tenía ningún sentido. ¿Cómo podía algo así desplazarse por el cielo? ¿Qué clase de luz podía moverse de esa manera? Desconcertado y perturbado, decidió no seguir investigando. Simplemente se fue a casa. Cabe aclarar que Julius Griffith no era cualquier ciudadano. Era un hombre respetado en la comunidad, miembro del ayuntamiento. Por eso, cuando contó lo que le había sucedido, nadie pensó que estuviera inventando una historia. Pero lo que nadie sabía era que esto apenas estaba comenzando. La criatura que no podía ser herida. La noche siguiente, 30 de septiembre de 1903, a las 12:30 a.m., sucedió algo aún más aterrador. El doctor Alcater, médico del pueblo de Van Meter, fue despertado por una luz extremadamente brillante que entraba directamente por la ventana de su apartamento, ubicado detrás de su consultorio. Era imposible que algo así no lo despertara. Pensó rápidamente, ¿qué demonios es eso? Agarró su arma y salió corriendo.
y ahí se encontró de frente con la fuente de la luz. Lo que estaba frente a él no era humano ni animal, era algo más, una criatura más allá de cualquier comprensión lógica. La describió como un ser mitad humano, mitad ave, de cuerpo delgado, pero con unas alas enormes como las de un murciélago, y en medio de su frente, un cuerno corto, grueso, que irradiaba una luz deslumbrante. Mientras se acercaba, un hedor insoportable, nauseabundo, lo envolvió. Un olor tan penetrante que le hizo girar la cabeza, mareado. Pero ya era demasiado tarde para huir. Sin pensarlo, el doctor decidió dispararle directamente. 5 disparos, 5 impactos directos. Y nada, absolutamente nada. Las balas no le hicieron el más mínimo daño. El pánico lo invadió de inmediato. Corrió de regreso a su oficina, cerró todas las puertas y ventanas, y se quedó toda la noche despierto, con la pistola en la mano, temblando, esperando que amaneciera. No supo en qué momento aquella cosa desapareció. A la mañana siguiente, la ciudad entera empezó a cambiar. El ambiente se volvió pesado, tenso, lleno de miedo. Cuando los vecinos escucharon la historia del doctor Alcater y la sumaron al relato de Julius Griffith de la noche anterior, lo que antes era incredulidad, ahora era terror absoluto. Pero no todos creían que fuera una criatura. El gerente del banco de Van Meter, Clancy Dunn, pensaba que todo esto podía ser obra de ladrones intentando asustar a la gente. Como jefe regional del banco, sentía que era su responsabilidad proteger los bienes de la comunidad. Esa misma noche, tomó su pistola, la cargó completamente y se instaló en la sucursal del banco. Estaba decidido. Si esto es un ladrón, conmigo no va a poder. Poco antes de la 1:00 AM, algunos decían que eran las 2:00 AM, la campana de la ciudad comenzó a sonar. Fue entonces cuando Clancy escuchó justo afuera de su ventana un sonido extraño, una especie de jadeo, como la respiración de una bestia gigantesca. Se acercó con cuidado, y en ese momento, una luz intensa y cegadora atravesó la ventana delantera y lo iluminó por completo. La luz era tan fuerte que por unos segundos quedó completamente ciego. Cuando sus ojos se ajustaron, lo vio. Algo enorme estaba ahí, parado frente a él. Algo que no debería existir. No lo soportó más. Apuntó y disparó, a quemarropa. Pero, en su desesperación, olvidó abrir la ventana. Las balas destrozaron los cristales y la madera del marco, pero no alcanzaron a la criatura. Y entonces, la luz se desvaneció, y con ella, la criatura desapareció. Clancy no entendía qué había pasado. Solo sabía que aquello se había ido, como si nunca hubiese estado allí. A la mañana siguiente, la ciudad entera salió a buscar respuestas. Organizaron batidas, grupos de búsqueda revisaron cada rincón, y aunque no encontraron a la criatura, sí hallaron huellas extrañas en el suelo, marcas enormes, profundas, perfectamente definidas en la tierra mojada. Según reportes de la prensa alemana publicados en el Daily News, Clancy incluso logró hacer un molde de yeso de una de las huellas. Una prueba física, algo que nadie podría negar, pero lo peor aún estaba por venir. El último avistamiento, antes del horror. La noche del 1 de octubre de 1903, el miedo ya se había apoderado por completo de Van Meter. Esa madrugada, el comerciante señor White, dueño de la ferretería de la ciudad, se despertó de golpe al escuchar un extraño silbido proveniente del techo de su propia tienda. El recuerdo de los eventos de las noches anteriores seguía fresco, y no dudó en tomar su arma. Se acercó lentamente a la ventana. La abrió. La lluvia caía suavemente, cubriendo la calle con una atmósfera aún más inquietante. Miró hacia afuera pero no vio nada, hasta que sus ojos se ajustaron a la oscuridad, y entonces lo vio. Una enorme sombra negra, inmóvil, encaramada sobre un poste telefónico. Estaba a menos de 4,5 metros de distancia. El señor White reaccionó de inmediato. Apuntó cuidadosamente hacia la figura y disparó sin dudarlo. Pero el resultado fue el mismo que en los encuentros anteriores. Las balas no tuvieron ningún efecto. La criatura, lejos de huir o caer, se giró lentamente hacia él. La luz en su frente se encendió violentamente, apuntando directamente hacia White. Y una vez más el mismo patrón.
Un hedor horrible, asfixiante. Casi lo desmaya. Los disparos despertaron al dueño de la tienda de enfrente, Sidney Gregg. Salió rápidamente, abrió la puerta, miró hacia la calle, y justo en ese instante vio a la criatura descendiendo del poste. Gregg lo describió con detalle. Se movía de manera extraña, grotesca. Agarraba el poste como lo haría un loro gigante. Bajaba lentamente, de forma torpe, con movimientos que no parecían naturales. Cuando la criatura tocó el suelo, su tamaño era impactante, más de 2,5 metros de altura, y su frente seguía brillando como una linterna viva en medio de la noche. De pronto abrió sus enormes alas, agitándolas con violencia. Saltó hacia adelante, como un canguro, desplazándose de un modo completamente antinatural. Fue entonces cuando se escuchó el silbido de un tren proveniente de las vías cercanas. La criatura pareció alterarse. Se agachó, se inclinó hacia adelante, como si se preparara para huir, y de repente salió corriendo en 4 patas. A una velocidad descomunal, se dirigió directamente hacia la antigua mina de carbón. Sí, en 4 patas. Así fue registrado en los testimonios de la época, y mientras corría le extendió sus alas y despegó. Se deslizó por el aire, y pronto desapareció en la oscuridad. La mañana del 2 de octubre, la noticia del monstruo ya se había esparcido por toda la ciudad. Todos hablaban del misterioso visitante. Nadie había visto nada igual. Nadie había oído nunca sobre una criatura parecida, y el miedo a lo desconocido se esparció como un virus. Esa misma noche, mientras caía una ligera lluvia, el gerente de la mina, Pratt II, reportó algo aún más inquietante. Afirmaba que, desde lo profundo de la mina abandonada, se escuchaban sonidos extraños, susurros, murmullos, como si fueran voces de demonios o duendes. Con cada paso que daba hacia la entrada, los sonidos se volvían más intensos. Y de repente, la criatura salió disparada desde el interior de la mina, volando hacia el cielo. Pero la pesadilla no terminó ahí. Justo detrás de ella, apareció una segunda criatura, más pequeña, pero idéntica. Prácticamente todos los trabajadores presentes vieron ambas criaturas. Algunos, los más valientes, incluso se atrevieron a acercarse a la entrada de la mina. Según describió el señor Pratt, ambas criaturas tenían en la frente una protuberancia que emitía una luz extraña. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo esa misma noche. Todas las casas encendieron sus luces. Los hombres armados con impermeables y sombreros de ala ancha se reunieron frente a la mina, decididos a destruir lo que fuera que estuviera allí dentro. La larga espera los dejó agotados, pero finalmente, cerca de las 5:45 de la madrugada, cuando el cielo empezaba a aclarar, las vieron. 2 enormes figuras oscuras, en forma de murciélago, se acercaban lentamente hacia la entrada de la mina, y fue entonces cuando una lluvia de disparos retumbó en toda la zona. Las criaturas respondieron, con un rugido aterrador, ensordecedor y un olor nauseabundo, como azufre, como muerte. La escena se volvió completamente caótica. Los hombres disparaban sin parar, pero nada las detenía. Finalmente, las 2 criaturas entraron a la mina y desaparecieron. La gente del pueblo, desesperada, reunió todos los explosivos que pudo encontrar y sin pensarlo 2 veces, hicieron volar la entrada de la mina. Desde ese día, nunca más se volvió a ver al visitante de Van Meter, o al menos, eso es lo que se dice. El misterio, que nunca murió. La entrada de la mina quedó sellada, y desde entonces, el monstruo de Van Meter nunca volvió a aparecer. La gente especulaba, tal vez las criaturas se perdieron en los complejos túneles subterráneos, o quizás murieron atrapadas, heridas por las balas o por la dinamita, o simplemente se ocultaron, esperando. El primero en documentar todo fue el reportero Phillips, quien escribió sobre el incidente el 4 de octubre de 1903 en el periódico Des Moines Daily News. Después de ese reportaje, otros periódicos también cubrieron el incidente, reproduciendo la noticia en diferentes grados y con diferentes interpretaciones. Pero, por supuesto, esto no descarta la posibilidad de que haya existido exageración por parte de los reporteros o de los propios testigos.
Cuando el caso del monstruo de Van Meter cruzó al siglo XXI, el interés volvió a surgir. Se hicieron varios documentales, programas, publicaciones en Internet. Incluso surgieron algunos supuestos nuevos testigos. Pero, personalmente, no creo que estos testimonios recientes sean fiables. La mayoría están concentrados en los últimos años. Y es difícil imaginar que una criatura pueda desaparecer durante 100 años y justo reaparecer cuando se vuelve famosa. Sin embargo, al revisar la descripción del evento original, vuelve la misma pregunta. ¿Qué fue lo que realmente vieron los residentes de Van Meter? La teoría principal del autor Noah Boss plantea que el llamado visitante podría ser una especie que aún no ha sido documentada científicamente. O quizás un descendiente de alguna especie que creíamos extinta. Boss propone, supongamos que se trataba de un error de identificación, tal vez un ave de gran tamaño, pero cuando excluimos las opciones más lógicas, como que tenga plumas o que sea un simple pájaro nocturno, las cosas no encajan. Por ejemplo, las aves más grandes conocidas en América del Norte, como el cóndor de California, tienen una envergadura máxima de 3 metros, con plumaje negro y manchas blancas en la parte inferior de las alas. Algo similar ocurre con el cóndor andino, la rapaz más grande del mundo, de color negro, cuello blanco y una prominente corona carmesí sobre la cabeza. Su envergadura puede llegar hasta los 3,3 metros, pero ninguna de estas especies se ajusta al tamaño, al comportamiento, ni a las características descritas del monstruo de Van Meter. Noah Boss agrega que, dado que todos los encuentros sucedieron de noche, existe una alta probabilidad de que se tratara de errores visuales, ilusiones ópticas o malas interpretaciones de lo que realmente vieron. Sin embargo, concluye que, incluso bajo esa posibilidad, el monstruo de Van Meter no puede ser explicado como un ave conocida ni como un murciélago. ¿Por qué? Porque en aquella misma época, en toda América del Norte, hubo numerosos reportes de criaturas voladoras similares. Por ejemplo, el monstruo tigre de Elizabeth, California, el Snallygaster en Maryland, 1902, las criaturas de Stanislaus Island en Utah, 1903, y por supuesto los avistamientos del legendario demonio de Jersey. Todas estas criaturas compartían rasgos en común: ala de murciélago, tamaño descomunal, actividad nocturna y un grito aterrador que helaba la sangre. Esto hace pensar que, tal vez, estamos ante un fenómeno que aún no hemos descubierto. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya ha advertido múltiples veces que, con el avance de la humanidad, la extinción masiva de especies está ocurriendo a un ritmo que no podemos imaginar. Por eso, cabe preguntarse, ¿es posible que existan criaturas no descubiertas, escondidas, que simplemente estén desapareciendo antes de que la ciencia logre documentarlas? ¿O son fenómenos producto de alteraciones del entorno, pérdida de hábitats o contaminación? ¿Forman parte de nuestra historia natural o de nuestro inconsciente colectivo? Y aunque eso podría explicar la existencia del monstruo de Van Meter, quedan dos preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué esa criatura podía emitir luz desde su frente? ¿Y cómo era capaz de ser completamente inmune a los ataques físicos? Ambas características rompen por completo las leyes conocidas de la naturaleza. Y aquí es donde entra otra teoría. El autor Kevin Nelson plantea que el visitante de Van Meter puede que no pertenezca a esta dimensión. En su investigación, cita las ideas del periodista estadounidense John Keel, quien hablaba de la existencia de un superespectro, un plano donde habitan seres que no están sujetos a las leyes físicas conocidas. De hecho, Keel afirmaba que lo que las culturas antiguas llamaban duendes, hadas o dioses, son exactamente los mismos seres que hoy llamamos monstruos. Extraterrestres o criaturas interdimensionales son lo mismo, solo cambia el nombre con el paso del tiempo. La teoría sostiene que estos seres no necesariamente tienen una forma física como la nuestra, no son hechos de carne y hueso, sino de energía o información, y que coexisten con nosotros, pero en otro marco temporal o dimensional. Esto también se conecta con teorías modernas, como el universo holográfico o la mecánica cuántica, donde el observador afecta la realidad. Lo que percibimos como nuestra realidad tridimensional no es más que una representación de niveles de información de dimensiones superiores. Y bajo este concepto, el visitante de Van Meter no teme a las balas, porque no es un ser físico como nosotros.
¿Es información, conciencia o algo que apenas estamos empezando a comprender? Por supuesto, todas estas teorías son altamente controversiales. Pero precisamente eso es lo que las hace fascinantes. Nos obligan a cuestionar si el mundo es realmente como creemos, o si tal vez jamás lo fue. Y aún hay una teoría más. El investigador Chad Lewis sostiene que todo fue un fraude cuidadosamente planificado. Afirma que en 1903 Van Meter ni siquiera tenía un periódico propio. El primer informe apareció en medios de origen alemán como un suplemento del Daily News, lo cual significa que no estaba sujeto a verificación formal. Además, poco después del primer artículo, el mismo periódico publicó 2 notas desmintiendo los rumores. Afirmaban que el periodista Phillips había exagerado o incluso inventado los hechos, pero nunca revelaron su verdadera identidad. ¿Por qué? Tal vez simplemente querían llamar la atención o generar ganancias, como ocurrió con fraudes famosos de la época como el Gigante de Cardiff o el Hodag. Sin embargo, la teoría del fraude tiene varios problemas. Por ejemplo, el incidente de Van Meter duró menos de 4 días. No hubo tiempo suficiente para convertirlo en una atracción turística. Ni se generó ningún tipo de negocio alrededor del caso. Entonces, si fue un fraude, ¿para qué? Quizás fue el resultado de algo mucho más humano: histeria colectiva, pánico compartido, depresión grupal. O quizás fue real. Incluso yo, si tuviera que dar un juicio personal, me haría la misma pregunta. ¿Por qué todos los avistamientos ocurrieron tan concentrados en el tiempo, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1903? Esa densidad temporal es anormal. No coincide con patrones migratorios, ni con movimientos geológicos, ni con ningún fenómeno natural conocido. Más bien, parece una puesta en escena perfectamente diseñada. Y el público era todo el pueblo de Van Meter. Todas las descripciones coinciden en un detalle fundamental: los cuernos brillantes en la frente de la criatura. Pero hay algo más que no encaja. En aquella época, la iluminación eléctrica no estaba extendida. La fuente de luz nocturna era extremadamente limitada. Entonces, ¿por qué un ser con luz propia aparecería precisamente en un asentamiento humano? Y otro detalle clave: todos los testigos mencionaron esa luz y un olor ácido, sofocante. Esto me recuerda a los engaños con fuego fatuo del siglo XIX. Se sabe que algunas personas utilizaban fósforo blanco, que al oxidarse en contacto con el aire, produce un tenue brillo verdoso azulado. Ese efecto se utilizaba para crear apariciones fantasmales en cementerios o bosques. El fósforo blanco, además, es altamente tóxico y genera un olor muy fuerte, parecido al ajo quemado o al azufre. Si la combustión es incompleta, también despide un olor ácido muy penetrante. Y casualmente, el evento del monstruo de Van Meter ocurrió en verano, en un ambiente húmedo y lluvioso. Todo encaja, incluso el humo blanco producido por la oxidación del fósforo. Y la imagen del monstruo tal vez fue generada con equipos rudimentarios de proyección. En aquella época ya existían las linternas mágicas, precursoras de los proyectores modernos. Funcionaban con lentes convexas y una fuente de luz detrás de una imagen. Se usaban tanto en educación como en espectáculos. Y sí, también para hacer bromas pesadas. Pensando en eso, recordemos la descripción del testigo Griffith: una luz que atravesaba el cielo como un faro. O el relato de Greg: se movía en 4 patas como un animal y las balas no lo afectaban. Todo parece indicar que, quizás, alguien utilizó deliberadamente estos dispositivos para simular una criatura sobrenatural. Casi todos los testigos afirmaron lo mismo. La luz de la criatura aparecía de repente y nadie la vio irse. ¿Falsificación? ¿O algo más? Y aún hay un misterio más: el molde de yeso de las huellas. Ese que, según los reportes, hizo Clancy Dunn. Hoy no existe. Probablemente se perdió en el gran incendio de 1911, que arrasó el centro de Van Meter. No había museos, no existían lugares de preservación histórica. Si ese molde alguna vez existió, pudo haber estado en una tienda, un banco o en cualquier edificio que simplemente fue destruido por el fuego. Lo curioso es que, buscando más información, encontré que el zoólogo ocultista Loren Coleman, en una publicación de 2018,
Decía que en el Museo Internacional de Zoología Misteriosa había una exposición sobre el visitante de Van Meter, y entre los objetos se encontraba un modelo que se asemejaba a esas huellas. Entonces, ¿encontró Chad Lewis más evidencias después? No lo sabemos. Por supuesto, todo esto son solo conjeturas. La imagen del pájaro brillante gigante del monstruo de Van Meter me recuerda a las criaturas de las que hablé antes, como el robin de Nueva Guinea. Mismo brillo, mismo comportamiento nocturno. No sabemos qué se perdió con el incendio de 1911, ni qué pruebas desaparecieron para siempre. Tal vez, el monstruo de Van Meter sí existió, y tal vez solo es uno más, dentro de una categoría de seres que aún hoy la ciencia ni siquiera es capaz de nombrar. O quizás solo es el último rastro de una creación colectiva. Lo único cierto es que, aún hoy, en las afueras de Van Meter, la mina sellada sigue allí, silenciosa, olvidada, pero nuestra búsqueda de lo desconocido nunca se detiene. ¿Qué fue aquella criatura? Tal vez la respuesta ya no importe, porque lo realmente aterrador no es el monstruo, es cómo contamos la historia. Cuando convertimos lo desconocido en una simple etiqueta, ¿nos estamos protegiendo o nos estamos negando a comprender algo mucho más complejo? Sea como sea, lo desconocido siempre es más grande que lo conocido. Y esa es la belleza de UMA. Este video termina aquí. Gracias por mirar.